El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son exclusiva responsabilidad de sus productores. Fuego TV no se hace responsable de los mismos. Muy buenas noches, directos amigos, gracias por estar con nosotros. Hoy, como cada domingo, en este su programa Hilario en Carpeta. La verdad que un domingo como hoy, 17 de julio del año 2022. Bien, un día como ayer, ¿verdad?, celebrábamos nosotros el natalicio de quien fuera mi esposa, la licenciada Gregoria Díaz Rodríguez, ¿verdad?, la madre de mis hijos, y que pues lamentablemente ya fallecida, pero un día como ayer nosotros estaríamos, ¿verdad?, ahí está, congratulando, celebrando ese maravilloso día de su fecha natalicia. Así que a Bernarda, allá en el cielo, pues que esté al lado del Señor, compartiendo, ¿verdad?, en ese mundo que nosotros desconocemos. Quisimos llevar esa atención a eso. También en esta misma semana, pero ya el día 14 de julio, conmemoramos el 20 aniversario, y ahí sí te voy a pedir que me busque la foto del presidente Balaguer, que no la había pasado, el 20 aniversario de ese gran líder político de la República Dominicana, el líder más conspicuo de toda la historia democrática de nuestra nación dominicana. Es decir, que es un día para nosotros que nacimos en el balaguerismo, ¿verdad?, y nos mantendremos siendo balagueristas hasta el final de nuestros días, pues, ¿verdad?, una fecha que nosotros hace 20 años pasamos ese gran dolor, esa gran pérdida de nuestro gran líder político, el doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Nosotros vamos a conversar un poquito sobre la parte del presidente Balaguer, pero va a ser entonces ya dentro del programa. Simplemente en esta sesión estamos dando apertura a nuestro programa Hilario en Carpeta, siempre agradeciendo a Fuego TV y a su presidente, propietario, el licenciado Marcos Álvarez, quien siempre pues nos da esa mano, esa atención para que nosotros podamos llevar informaciones a todos ustedes, tanto de la República Dominicana como del mundo. De tal manera que en breves momentos nosotros estaremos de regreso con ustedes. Hola amigos, aquí estoy a la entrada de Vista Cana, un proyecto hermosísimo que estamos ya comenzando a vender aquí en la ciudad de Bávaro. Vista Cana, un proyecto encantador que a usted le va a gustar. Este sábado 30 de julio es el gran día esperado para poder separar tu solar en el proyecto de los solares tipo SAN. Ahora en la urbanización Don Jaime de Santiago, entrando por la zona franca. Ven para que seas parte de este nuevo proyecto. Si aún no te has inscrito, todavía tienes la oportunidad de ser parte del nuevo proyecto de los solares tipo SAN.
Múdate a Santiago. Hola amigos, les habla Gilberto Hilario. Estoy aquí para presentarte la oportunidad de que puedas lograr tu casa propia. En Santiago tenemos la casa o el apartamento que tú puedes y quieres adquirir. Llámame o escríbeme al WhatsApp 849-201-9535 y yo te voy a orientar. Llámame, múdate a Santiago. Muy bien, directos amigos, ya de regreso en su programa Hilario en Carpeta. Nosotros hemos estado observando lo que ha sido el movimiento de los ministerios del gobierno y hemos visto una gran movilidad de ministros que han estado aquí caminando en la ciudad de Santiago, tanto obras públicas, salud pública. La verdad que Santiago observamos una gran presencia de los trabajos que se está haciendo en el gobierno del presidente Luis Abinader. Y justamente en esta semana nosotros tuvimos la oportunidad de participar en una conferencia que dictó aquí en el Centro León el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar. Vimos la actividad como muy interesante porque él pudo plasmar muchas de las cosas que se están haciendo desde el Ministerio de Educación, partiendo desde el hecho de en qué momento toma el presidente Luis Abinader el gobierno y por tanto ellos como ministros, ¿verdad?, en medio de una pandemia, de una gran crisis que se ha ido generando en el mundo, y entonces pues cada ministro sabemos que ha tenido que hacer grandes esfuerzos para lograr hacer grandes cosas o hacer cosas significativas que se puedan ver, que puedan dar al traste con los objetivos que tiene cada ministerio. Y entonces nosotros fuimos invitados, participamos y observamos. Y la verdad que nuestra calificación de esa conferencia que dictó el ministro de Educación fue de excelente, ¿verdad? Ojalá que el ministro pueda llevarla a todas las provincias y llevarla incluso donde hace un esbozo ahí de las acciones que ha hecho el ministerio por región, por provincias. Y qué bueno, incluso destacaba, como estaba en la provincia de Santiago, destacaba el ministro cuál es la participación dentro de los trabajos que él esbozó, qué porcentaje y qué significaba el trabajo que él estaba haciendo para la provincia de Santiago. También en esa misma, una conversación informal que tuve con personas cercanas al ministro, también pues, observamos, o me hicieron la observación de que el ministro había estado aquí ese día desde las 7 de la mañana. Estaba recorriendo algunos puntos importantes, estratégicos, dentro de lo que es el sistema educativo de nuestra ciudad y de nuestra provincia de Santiago. Entre los lugares se destacaba el sector de Rafey. Parece ser que se va a dar algo importante o se está dando algo importante, pues Rafey, ustedes saben que es una zona donde realmente ha habido muchos problemas en los momentos de mucha lluvia, de inundaciones, pues Rafey es una de las zonas afectadas por el río Yaque del Norte y parece ser que se le está poniendo un poquito más de atención a esa zona de la ciudad de Santiago. Vamos entonces a pasar a ese punto
para ver la conferencia o parte de ella que dictó el ministro de Educación, doctor Roberto Fulcar, en el Centro León de esta ciudad de Santiago. Conveniente ahí con la parte del video. Vamos entonces, en lo que corregimos esa parte, director, vamos a hablarle a nuestra teleaudiencia de lo que es la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio, que es una ley que ya hace varios años que se viene discutiendo en el Congreso de la República y que había sido aprobada incluso en el gobierno anterior 3 veces y nunca había logrado pasar y convertirse en ley. Bueno, pues ahora, mediante una introducción en el Senado de la República, logró aprobarse esta ley en esta semana en primera y en segunda lectura. Nosotros vamos a permitir primero pasar, que ustedes puedan entender lo que está ocurriendo en el Senado de la República y posteriormente nosotros vamos a compartir con ustedes algunas ideas de lo que significa la ley de extinción de dominio y cuál es la problemática que se discute entre los diferentes partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República. Esta ley, ¿verdad? O este proyecto de ley aprobado en el Senado, vale decir que se dio la oportunidad el ingeniero Eduardo Estrella, ¿verdad? Nuestro senador de la provincia de Santiago, de ser en su presidencia que se aprobara esta importante ley de extinción de dominio. Ahora esa ley pasa a la Cámara de Diputados, vamos a decir, no es la ley, sino el proyecto de ley aprobado en segunda lectura por el Senado de la República, pasa a la Cámara de Diputados. Si se aprobara en la Cámara de Diputados, entonces pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. De tal manera que eso es lo que nosotros queremos servirle como parte importantísima de las cosas que han ocurrido en esta semana en la República Dominicana. Vamos a ver la participación de los congresistas, de los senadores, de las diferentes bancadas, las posiciones que ellos tienen sobre la ley de extinción de dominio. Veamos. Artículo 111, entrada en vigencia. Esta ley entra en vigencia 12 meses después a partir de la fecha de su publicación con la finalidad de propiciar la habilitación presupuestaria correspondiente, la adecuación de tribunales, la especialización de personal y la ciudadanía y la promoción de sus disposiciones. Pueden sentarse, senadores. Palabra el senador Iván Lorenzo. Gracias, señor presidente. Como diría Judas cuando iba a entregar a Jesucristo, ha llegado la hora. Ha llegado la hora. El Partido de la Liberación Dominicana planteó en varias oportunidades que estaría dispuesto a votar y que esta ley sea a unanimidad si se hubiese trabajado y se hubiese conocido de conformidad con lo que establece el artículo 12 de nuestra Constitución Dominicana. 112, perdón. De igual manera, si se hubiese conocido, respetando la Constitución en su artículo 110, porque las leyes no tienen efecto retroactivo, solo se aplica y dispone para el porvenir. No duele sobremanera el que se vaya a sancionar tomando en cuenta de que lo que se quiere es que fracase una vez sea aprobada. Si algo bueno tiene esta iniciativa es que estamos mandando una señal los congresistas. Aquí se ha escuchado que todos la queremos, porque los bienes no gozan de inmunidad. Tan pronto entre en vigencia, afortunadamente, los bienes de cualquiera de nosotros pueden ser objeto de persecución, porque los bienes no tienen inmunidad.
Yo creo que yo no he conocido una legislación en los 2 años que vamos a cumplir en este Senado que sea más orgánica que esta. ¿Por qué? Porque toca derechos fundamentales. Hablaba del derecho de propiedad, establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República. Y decía que precisamente es el 51.6 que habla de la extinción del dominio, por lo cual reconoce la propia Constitución, la propia Carta Magna, el constituyente, que de alguna manera configura el contenido esencial del derecho de propiedad y al igual, en este caso, cómo se extingue ese derecho de propiedad. En el artículo 51.5, por una pena, que puede ser la confiscación, o una pena accesoria, que es el decomiso, es decir, le condenan a usted por la violación del artículo X del Código Penal a una pena de reclusión o reclusión mayor, y en adición al decomiso de los bienes que fueron utilizados en esos hechos ilícitos. Alguien me decía, bueno, es que el derecho de propiedad no está configurado porque al partir de la ilicitud, que es una tesis desarrollada en materia civil, cuando se examinan los delitos y los cuasi delitos, al venir ese hecho de la ilicitud no está consolidado, no está configurado. Pero ¿qué pasa con aquellos bienes que son de origen lícito y luego son utilizados para delinquir y que serían objeto de la extinción de dominio? Ese derecho de propiedad no está siendo regulado. Acuérdense que estoy hablando de que esto es una ley orgánica. Reiteramos nuestro acuerdo con que haya una legislación especial para los 30 delitos que están ahí mencionados, que son los mismos que están establecidos en la ley de activos, de lavado de activos. Estamos de acuerdo que en un ejercicio de ponderación, el Senado de la República, como intérprete de la Constitución, por excelencia, porque se decía en algún momento que no somos intérpretes de la Constitución, claro que sí, eso hacemos cuando legislamos. El Tribunal Constitucional es el control de la constitucionalidad. Quiero reiterar aquí que esta ley, aprobada como ordinaria, es un nati muerto. Es un flaco servicio el que le estamos haciendo al país aprobando esta ley en estas condiciones. El Partido Reformista también planteó en sus 5 puntos que como la ley de extinción de dominio es una ley especial, que si vamos a establecer una naturaleza, no es de naturaleza penal, no es penal, no es civil, y si le tenemos que poner alguna naturaleza es procesal, pero es un instituto nuevo que existe en muchísimos países, que busca perseguir la cartera del crimen organizado, el dinero, los bienes del crimen organizado. Que se limitara a eso y que no hiciéramos invento de crear nuevos tipos penales, porque no es un código penal que no es para crear nuevos tipos penales, es para atacar la financiación del crimen organizado. Y así el patrimonio, la financiación, el dinero del crimen organizado, el dinero sucio, el dinero ilícito. Y así se consignó claramente que el espectro del alcance de esta ley se limita a los mismos tipos penales que ya están castigados por la ley de lavado que está en vigente y en ejecución en la República Dominicana. Yo quiero leerle, para que la opinión pública y los colegas entiendan cuáles son esos 2 puntos donde hay contradicción. El artículo 4 establece en su numeral 2, limitación de los efectos relacionados con los hechos pasados. Y dice, la extinción de dominio se declarará con independencia de la causa de procedencia haya ocurrido con anterioridad a la publicación de esta ley, siempre que el hecho esté vinculado a los bienes que fueron considerados ilícitos en el momento de que ocurriera y a partir de ese momento no haya transcurrido un plazo de prescripción mayor al derecho común de 20 años previsto en el artículo
2262 del Código Civil. O sea, solamente podrá extinguirse el derecho sobre bienes ilícitos que no hayan prescrito, o sea, que el ilícito que generó el patrimonio para adquirir ese bien no haya prescrito, no hayan pasado 20 años. ¿Cómo lo establece ya el Código Civil? Vamos a hacer uso del Estado Social y Democrático de Derecho, pero como todos hemos demostrado y dicho que tenemos voluntad, hoy vamos a aprobar, votando sí, por una ley de extinción de dominio para la República Dominicana. Habla el senador Bautista Rojas. El día 25 de mayo del 2022, el Senado de la República, la comisión responsable de destripar la Constitución en este proyecto de ley, recibió una comunicación de la Cámara Americana de Comercio, que agrupa el sector empresarial de República Dominicana, que ni la mencionaron aquí, con relación a la irretroactividad. Recomendamos que el anteproyecto no se refiera a la irretroactividad de la ley, porque resultaría una clara violación del artículo 110 de la Carta Magna. Sabemos que la parte mecánica se va a imponer. Sin embargo, seguimos abrazados a la razón y comprometidos con el origen de la fuerza del pueblo. Respeto a la Constitución de la República. Tiene la palabra el senador Pedro Catrén. Estamos creando un precedente, un paradigma importante en materia de crimen organizado. Esa comisión bicameral que tuve el honor de presidir tuvo 29 sesiones. En esa comisión se hicieron vistas públicas donde vino el Colegio de Abogados, vino el CONEP, ANGEM, la Asociación de Hombres de Empresa, vino juristas importantes, vino participación ciudadana, de modo que esta ley no viola ningún derecho fundamental. El Tribunal Constitucional de Colombia, en una sentencia reciente, ha dicho que lo que es ilícito nunca puede constituir un derecho fundamental. Y aquí, como dice el ámbito de aplicación de esta ley, esto es lo que se persigue en el artículo 4, son bienes ilícitos, porque estamos ante el respeto total de la Constitución. Ahora el senador Antonio Tavera. Hoy, ante la inminente aprobación de esta importante ley, que sí viene a cambiar nuestro país, que sí viene a formar parte del bloque de leyes que tendremos que aprobar acá para organizar este país, para fortalecerlo institucionalmente. Hoy es un día histórico para este país y para este Congreso. Y felicito a todos los compañeros y compañeras del PRM que a unanimidad hoy vamos a votar por este proyecto. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Félix Bautista. Aunque mi colega, el senador Antonio Taveras, hace referencia al proyecto que él sometió, cuando este proyecto se conoció en la comisión, se hizo una matriz y se iban comparando artículo por artículos. Y muchos de los artículos que hoy están en la pieza final corresponden a la iniciativa que nosotros, junto a otros senadores, sometimos. De modo que él no es el autor único del proyecto. Somos varios los autores. Incluso los que sometieron el proyecto anteriormente en la administración del Partido de la Liberación Dominicana, que se aprobó tres veces en el Congreso. Por lo menos en la Cámara del Senado se aprobó 3 veces y perimió
en 3 ocasiones en la Cámara de Diputados. Don Antonio Taveras es consciente que muchos de los artículos aprobados fueron de la propuesta que nosotros hicimos. Proponemos que el numeral 1 se lea de la siguiente manera: la existencia de un hecho ilícito, el cual deberá ser probado por el Ministerio Público. En lugar de aprobado, probado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es lo mismo. Por tanto, solicito, presidente, que se someta a esa modificación porque evidentemente no es lo correcto. Aprobado. Pasamos a someter esta ley en segunda lectura. Pueden votar. Pueden votar. Antonio Taveras. Ok. Aprobado. Muy bien, ahí está ya aprobado en segunda lectura en el Senado de la República el proyecto de extinción de dominio, y como ustedes pudieron observar en las discusiones que hubo en las diferentes bancadas de senadores, ¿cuál es el problema que ellos tienen? Es importante comentarles a ustedes que la ley de extinción de dominio ha sido aprobada en el Senado de la República sin los votos del PLD. O sea, fueron los PRMistas junto a la Fuerza del Pueblo y junto a los partidos aliados, Partido Reformista y otros, que se aprobó la ley de extinción de dominio. El PLD no quiso participar, no quiso, ¿verdad?, aprobar la ley de extinción de dominio porque ellos esperaban que se incluyeran algunos artículos, como por ejemplo, artículos que pudiera preverse dentro de la ley de extinción de dominio lo que era la evasión fiscal, ¿verdad? Dicho de un modo, ¿qué ocurre? Que esa ley es lo que hace que persigue los bienes que provenientes de negocios ilícitos o de la corrupción administrativa del Estado. Todo lo que es un ilícito, ¿verdad?, que está fuera de la ley, pues es perseguido por la ley. Pero hay cosas donde no tiene necesariamente que extenderse, ¿verdad?, lo que es esa ley. Por esa razón, y también por el tiempo retroactivo que es que va a tener la ley, que va a cubrir hasta 20 años atrás. Pero tal como explicó el senador Rogelio Henao, no es todo lo que está hace 20 años, sino la ley prevé una serie de condiciones para que se pueda, por ejemplo, aplicar la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Porque no es por el gusto simple de un fiscal. Tiene que haber obligatoriamente, haberse en el momento, haberse producido lo que es, vamos a decir, el desaforraje de ese ilícito, ¿verdad? Haberlo denunciado, haberlo sometido y entonces darle curso. Lo que ocurra antes de los 20 años, después de la aprobación de esta ley, pues simplemente queda atrás. Nosotros no lo vemos mal, partiendo del hecho de que no se pueden poner las cosas a que se den para siempre para atrás, ¿verdad? Incluso ese es otro de los puntos que discutían algunos senadores, de que la ley no es retroactiva, de que debe comenzar a aplicarse a partir de su promulgación. Ese es otro punto que también lo vamos a ver en plena discusión en la Cámara de Diputados, y también lo vamos a ver luego, si se llegara a aprobar, entonces también lo vamos a ver de frente en el Tribunal Constitucional, porque dicen algunos congresistas que la pieza tiene elementos que son inconstitucionales. Eso es algo que ya para determinarlo tiene que ser el Tribunal Constitucional que lo determine, y será después de su aprobación o de su promulgación
en caso de que así sea. De tal manera que eso es lo que tenemos en el tapete de manera principal en el país, ¿verdad? Y decimos de manera principal porque es una ley muy importante y es una ley que todas aquellas personas que administran cosa pública o que están en negocios ilícitos le huyen, ¿verdad? Entonces por eso tiene una importancia tan grande, porque se prevé que incluso a partir de la aplicación de esa ley el Estado Dominicano pudiera recuperar inmensas cantidades de propiedades, ¿verdad?, que se han adquirido de una manera ilícita, y también de recursos que están en banco, pueden ser nacionales o internacionales. Es conveniente nosotros también señalar sobre esta aprobación que el día 4 de julio, en aquel encuentro de celebración de la independencia de los Estados Unidos, en el encuentro que hizo la Embajada Norteamericana, donde invitó al presidente de la República y a los principales líderes políticos del país, pues el presidente Luis Abinader ahí anunció de que esa ley iba a ser aprobada. Así que un cumplimiento más del presidente Luis Abinader y de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, ¿verdad?, a lo que había propuesto y a lo que había dicho que iba a hacer. En lo demás, vamos ahora a ver qué va a ocurrir. Esta semana próxima el Senado lo enviará ese proyecto aprobado a la Cámara de Diputados y vamos entonces a seguir con el tema. Vamos a ver la posición de los diputados. En la Cámara de Diputados son más, ¿verdad?, son más los partidos y son más también los diputados, o sea que las discusiones serían también pues bien largas. De tal manera que vamos a ver qué ocurrirá y ojalá que sí, que nosotros en la República Dominicana podamos tener ya una ley de extinción de dominio. Vamos entonces a irnos a una pausa, señor director, y en breve volvemos con ustedes. Hola amigos, aquí estoy a la entrada de Vista Cana, un proyecto hermosísimo que estamos ya comenzando a vender aquí en la ciudad de Bávaro. Vista Cana, un proyecto encantador que a usted le va a gustar. Este sábado 30 de julio es el gran día esperado para poder separar tu solar en el proyecto de los solares tipo SAN. Ahora en la urbanización Don Jaime de Santiago, entrando por la zona franca. Ven para que seas parte de este nuevo proyecto. Si aún no te has inscrito, todavía tienes la oportunidad de ser parte del nuevo proyecto de los solares tipo SAN. Múdate a Santiago. Hola amigos, les habla Gilberto Hilario. Estoy aquí para presentarte la oportunidad de que puedas lograr tu casa propia. En Santiago tenemos la casa o el apartamento que tú puedes y quieres adquirir. Llámame o escríbeme al WhatsApp 849-201-9535 y yo te voy a orientar. Llámame. Múdate a Santiago. Bueno, director, ahí tenemos una foto que yo le acabo de enviar, que ahí se verá que para mí eso es un banquete, ¿verdad? Poder estar, que usted me ponga ahí, al lado del presidente Joaquín Balaguer. Fíjense algo, ya yo había dicho que el presidente Joaquín Balaguer, el doctor Joaquín Balaguer, el día 14, en esta semana, el jueves pasado, pues cumple 20 años de su aniversario de fallecido.
Nosotros conmemoramos esa fecha con mucha tristeza, pero la verdad el presidente Balaguer a la hora de su fallecimiento era ya una persona de 90 y pico de años. Nadie puede pedirle mucho más a la naturaleza, aunque hay otros que han tenido oportunidades de vivir 100 y pico de años. Nosotros tuvimos ese privilegio de poder compartir con el presidente Balaguer durante mucho tiempo, de servirle y también pues de gestionarle muchas de las cosas que él requería, ¿verdad? Sobre todo dentro de lo que es el Partido Reformista Social Cristiano, más que dentro del Estado. Pues el presidente Balaguer, nosotros siempre vamos a tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, lo vamos a recordar, pues fue un ejemplo para la República Dominicana, un ejemplo para la juventud, y yo puedo recordar del día que ya estábamos depositando sus restos en el Panteón, las palabras que yo me atreví a expresar en ese momento. En el momento cuando se hacía la pausa de pasar al panegírico leído por Rafael Bello Andino a las palabras del presidente del partido, en ese momento, el ingeniero Federico Antún Valle, yo hice una interrupción para despedir a mi líder político, el doctor Joaquín Balaguer, y ahí yo expresaba y vociferé: adiós, presidente Balaguer, padre de la democracia y padre de la dominicanidad. ¿Por qué yo decía y lo despedía con estas palabras? Porque nosotros, con el presidente Balaguer, pudimos ver esa transición que se produjo desde una tiranía de 30 años de el sátrapa, como lo hemos llamado, y así muchos historiadores lo acogen en sus escritos, de Rafael Leonidas Trujillo Molina, a pasar entonces a hacer esa transición para que nosotros hoy podamos tener la libertad con la que nosotros podemos hablar, la democracia que podemos exhibir a nivel del mundo. El presidente Balaguer, que no es el único que ha aportado a la democracia dominicana, pero nosotros podemos decir que es el que más ha aportado. De tal manera que por esa razón nosotros despedíamos al presidente Balaguer con esas palabras de padre de la democracia y padre de la dominicanidad. ¿Y por qué padre de la dominicanidad? Porque el presidente Balaguer siempre defendió el suelo patrio, y en momentos en que los Estados Unidos, Canadá y otros países extranjeros le solicitaban al presidente Balaguer cosas probablemente que pudieran dar al traste con lo que pudo haber sido la unificación de la isla, el presidente Balaguer siempre se opuso, siempre puso a los embajadores que le mandaba a Estados Unidos, siempre lo puso en su puesto. Y yo recuerdo en la casa del presidente Balaguer al embajador Robert Pastorino. Hizo sala, pero no sala en sala, no. El Pastorino tuvo que hacerle sala en la marquesina del presidente, sentado en una sillita de hierro, que era lo que usaba el guardia de la seguridad, en la casa del presidente Balaguer. Y el presidente Balaguer finalmente no lo recibió porque el presidente sabía cuál era el mensaje que traía el embajador Pastorino, y por esa razón Balaguer siempre se presentó como un gran defensor de lo que es la dominicanidad. Por eso nosotros, al conmemorarse en esta semana el 20 aniversario, hacemos el recordatorio de lo que fue ese gran líder, ese gran estadista que tuvo la República Dominicana, el doctor Joaquín Balaguer. Muy bien, en otro tema, nosotros habíamos dicho de que habíamos visto la presencia de muchos
funcionarios del gobierno en la provincia de Santiago, y eso es bueno. Ya nosotros hacíamos mención en programas anteriores de que obras públicas, que está invirtiendo aquí, el gobierno está invirtiendo unos 10.000 millones de pesos en obras, de que se está saneando lo que es el hoyo de Baitola, el hoyo de Baitola, el hoyo de Puchula y toda esa zona, ¿verdad? También nosotros vimos ahora en esta semana la presencia del ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar. Vamos a ver en una conferencia que tuvimos la oportunidad de participar, la exposición que en esa conferencia hacía el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar. Veamos. La enfermedad tenía la idea de que no solamente causaba el desafío de enfermarse, sino el peor desafío que puede vivir un ser humano, el desafío del encierro, el desafío de saberse prisionero de algo que se desconoce. La respuesta global fue la de la reclusión y el cierre de actividades no esenciales. Esto impactó la economía global y generó efectos inimaginables algunos meses atrás, para los cuales obviamente el mundo no estaba preparado. Latinoamérica fue una región afectada especialmente, aunque con cierto retraso. Lo primero fue Europa, le siguió Asia en el cierre general de centros educativos. Y aquí, en la República Dominicana, debido a todas las carencias sociales que veníamos acumulando, obviamente ese impacto fue mayor. La pandemia fue particularmente dura en nuestro sistema educativo. A nivel global, el cierre de las escuelas y centros educativos de todos los niveles impactó el 94% de la población estudiantil mundial. Estimaba la UNESCO que para mayo de 2020, más de 1.600 millones de estudiantes habían interrumpido su proceso formativo presencial. En ese mes de marzo del 20, el año escolar fue interrumpido abruptamente cuando avanzaba hacia su cuatrimestre final. Ese hecho constituía un enorme desafío para nosotros como autoridad, pero debíamos tomar la decisión de comenzar un año escolar en las condiciones de riesgo sanitario, en momentos donde la pandemia de la enfermedad, la incertidumbre de no contar con tratamientos paliativos ni preventivos eficaces era particularmente dramático. Al mismo tiempo, muchas voces, algunas cercanas, nos recomendaban tanto al gobierno en sentido general, a través de los medios de comunicación, y a mí personalmente, nos recomendaban como ministro de Educación simplemente declarar el año escolar cerrado. Me proponían que decretara el cierre de los procesos educativos sin temporalidad, como por ejemplo había ocurrido en otros países de la región, algunos de los cuales tenían tradiciones y tenían prestigio educativo de liderazgo en América Latina y en Centroamérica. Habíamos asumido funciones pocos días atrás, con una situación precaria desde el punto de vista de la continuidad del servicio educativo, y en consecuencia las excusas y los justificativos para esa decisión eran más que comprensibles. Ese camino fácil y evitarnos riesgos, trabajo excesivo, abundante estrés, sobradas polémicas e impiadosos ataques. Sin embargo, teníamos la firme convicción de que detener los procesos educativos tenía un costo mayor a cualquier medida, y que la sociedad dominicana no podía y no debía pagar ese enorme costo en el mediano y en el largo plazo. Además, en mi corazón de maestro tenía la plena convicción de que con la ayuda de la sociedad dominicana y con la colaboración de mis colegas en todo el rincón del país, estaríamos a la altura de las circunstancias, y sobre los hombros de cada maestro y de cada maestra estaría segura la continuidad de los procesos de educación y sobre todo el vínculo, el irrompible e insustituible vínculo de los estudiantes con sus pares y con sus profesores.
teníamos claro que el principal propósito era que ningún estudiante quedara atrás ni quedara fuera. El 24 de agosto, fecha prevista para el inicio del calendario escolar, en el Palacio Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader, presentamos al país la estrategia Aprendemos en Casa y el plan Educación para Todos, preservando la salud. En este contexto, nos abocamos a 3 tareas fundamentales. En primer término, a realizar una agresiva e intensiva incorporación de tecnología para que cada docente del país... Vamos allá, Hilario. Bueno, ya ustedes ven, esa es parte de la conferencia que dictó el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar. La verdad que una conferencia muy interesante. En los otros programas vamos a continuar con partecitas que son muy importantes para que se vea qué es lo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación. A todos ustedes darles las gracias, pues no tenemos tiempo para más, así que los mejores deseos de que en este domingo, en la noche, pues ustedes la pasen bien, que disfruten junto a su familia y nos veremos el próximo domingo, si Dios quiere.